Lo dijo en la primera hora. ¿Quién propuso la consulta popular? El gobierno. ¿Quién impulsa 10 de las 11 preguntas de la consulta? El gobierno. ¿Quién es el que considera que la consulta es el único camino para ir allanando una serie de modificaciones constitucionales y legales para mejorar fundamentalmente el ámbito de la seguridad? El gobierno. Es el gobierno. Y resulta que el propio gobierno, que es el llamado, que es el encargado a financiar su consulta, no es una consulta de iniciativa ciudadana, no es una consulta que lleva adelante otro organismo, lo lleva adelante la función ejecutiva. Yo quiero insistir, mi opinión, que les he trasladado a ustedes en varias ocasiones, mi posición sobre la consulta es que soy de los que cree que la consulta se pudo haber evitado. Soy de los que piensa que la consulta es innecesaria. De las 11 preguntas hay una sola que ameritaba un proceso de referéndum ratificatorio y que no tiene que ver con las propuestas del presidente de la República, sino con la reforma parcial de la Constitución aprobada en diciembre por la Asamblea Nacional, para posibilitar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna complementarias a la Policía Nacional sin necesidad de estado de excepción. Pero incluso las cosas se pueden hacer. Probablemente se podía buscar algún mecanismo jurídico, tal vez con la Corte Constitucional, para diferir la convocatoria de ese proceso de referéndum ratificatorio. Tal vez empatarlo con algún proceso electoral, no sé. Pero yo sí creo que se pudo haber evitado, porque no es que al día siguiente de la consulta, si gana el sí, automáticamente las cosas van a cambiar, automáticamente ya tendremos modificaciones normativas, esto por arte de magia va a mejorar. No. Porque si llega a ganar el sí en las preguntas, vendrá el trabajo de la Asamblea Nacional para comenzar el trámite de reformas legales, para poder instrumentar el eventual pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. Y yo soy de los que cree que se pudieron haber ahorrado los 60, los 40 o la cantidad de millones que cuesta la consulta, porque a esta hora ya no se sabe cuánto mismo se le va a asignar al proceso electoral. Se pudieron haber ahorrado ese billete. Y el presidente de la República bien pudo haber echado mano de esta relación fluida que tiene con la función legislativa. Noboa ha hecho lo que no hizo Lazo. Noboa tiene una relación fluida con la función legislativa. El presidente Daniel Noboa, en menos de 4 meses, ha logrado sacar 4 proyectos de urgencia en materia económica y va camino al 5º. Porque no tengo dudas que la actual ley que tiene que ver con estímulos para el desarrollo de actividades turísticas, espectáculos, etcétera, va a salir de la Asamblea con consenso. No tengo dudas de eso. Eso se reflejó en el primer debate de ayer. Hay 1 o 2 puntos polémicos que seguramente serán solventados en el debate parlamentario. No tengo dudas. 3 leyes aprobadas con mayoría en la Asamblea, con una buena mayoría. No es que justo con 70 votitos, no, mucho más de eso. La ley de eficiencia económica, que fue la primera reforma tributaria, la ley de competitividad energética y la ley que tenía que ver con el ahorro y monetización de activos, donde se incluyeron una serie de reformas legales a la ley de extinción de dominio, el tema de la ley de la Contraloría, la ley de la Procuraduría, la ley de tenencia y fabricación de armas, el Código Penal, el Código Administrativo, etcétera. Y la reforma tributaria a la cual la Asamblea no le dijo no. Ustedes ya saben por qué hemos conversado la historia de la reforma tributaria. Y por eso yo soy de los que sostiene que lo de la Asamblea fue un tongo. Porque sí, públicamente no estamos de acuerdo con el aumento del IVA, pero terminaron allanando el camino para que el IVA entre en vigencia como va a ocurrir a partir del 1 de abril. Por cierto, y abro un paréntesis, sobre todo para los sapos, para los sabidos, para los vivos. Todavía no se puede cobrar ni el 13 ni el 15% del IVA. Ayer ya sacaron un comunicado. Ayer hubo un caso de error en el sector aduanero, que luego se dieron cuenta y lo corrigieron y ya hablaron de que a quienes les cobraron el 13% del IVA les iban a aplicar el crédito tributario. Ayer se jalaron, pero no. En la práctica el IVA se cobra con la nueva tarifa desde el 1 de abril, no antes. Pero la Asamblea le allanó el camino. Podrán decir un montón de cosas, la Asamblea le allanó el camino. Si la Asamblea no quería aprobar la reforma tributaria, tendría que haberla negado. Punto. Pero dejaron allanado el camino para que venga un veto, no se pronunciaron con el veto y esto entró en vigencia como decreto ley. Así de simple.
Entonces el presidente de la República tiene ese camino, tiene ese músculo político, tiene esa relación que no la tuvo Lasso. No la tuvo Lasso por sus propios errores. Noboa no ha caído en el mismo error y Noboa tiene una relación fluida con la Asamblea Nacional. Haga los cambios normativos a partir de una agenda bajo el conocimiento del país, de manera pública, sobre la mesa, no entre gallos y medianoche, en donde pongamos las prioridades de los cambios legales. A ver, ¿qué se quiere cambiar en cuanto al Código Orgánico Integral Penal? ¿Qué se quiere cambiar en cuanto al Código Orgánico de la Función Judicial? Si hablamos de temas de seguridad. Todos los cambios normativos en el ámbito de la seguridad. ¿Cómo se quiere posibilitar el tema del arbitraje? Que requiere un cambio constitucional. Y el tema de la reforma laboral, que yo sí la considero necesaria, porque el Código del Trabajo es un código que no está actualizado, es un código que data de 1930 y pico. Es un código antiguo, es un código que no se adapta a la realidad, no solamente del Ecuador, sino a nivel mundial, tiene que ser reformado, pero reformado a profundidad, incorporando sin duda algunas nuevas modalidades de trabajo. Pero para no caer en el riesgo de una precarización laboral, porque ese es el principal temor que tenemos muchos ecuatorianos y ecuatorianas, por las experiencias que ha tenido el Ecuador en ese sentido, por culpa de malos empresarios, no todos, pero por un grupo de malos empresarios, utilizaron mecanismos como la tercerización y la intermediación laboral para precarizar el trabajo de millones de ecuatorianos. Resulta que hoy hay ese temor, y yo sí creo que el tema del trabajo por horas, el tema del contrato a plazo fijo, en lugar de poner en una pregunta de consulta popular, o en este caso de referéndum constitucional, tenía que ser materia de un amplio debate nacional para poder llegar con un consenso y ahorrarse, insisto, ese billete. ¿Y saben por qué digo eso? Porque, claro, no estoy denostando el hecho de que una consulta popular es un mecanismo de democracia directa a través del cual el pueblo ecuatoriano participa, ejerce su participación con su pronunciamiento sobre temas de política pública, sobre decisiones que pueden ser fundamentales. Ese es el concepto de este ejercicio de democracia directa. Pero en este país, a lo largo del tiempo y con muy pocas excepciones, las consultas populares han sido utilizadas por el poder político de turno, en muchos casos para legitimarse, como pasó en el año 1997, o en otros casos para hacer modificaciones aprovechando la popularidad del gobierno de turno y hacer cambios que beneficien a ese poder político de turno. Esa ha sido la historia de buena parte de las consultas populares. Resulta que ahora no tienen plata. Nos vienen diciendo que no tienen plata y se van a gastar en una consulta popular. Y encima de que no tienen plata, no se me vaya para poner el video, antes que se me vaya. Encima de que no tienen plata, resulta que ahora están juntando el real como el centavo. El real con el centavo, como dice nuestro pueblo, para poder completar algo de recursos. Y encima, pidiendo prestado. Ve, CNE, no tengo plata en este momento. Aguántame a que la Asamblea me pruebe la proforma. Mientras tanto, ponme a cambio. El CNE, ve, Instituto Geográfico Militar, aguántame, no tengo plata para darte el anticipo para la impresión de papeletas. Pon de tu presupuesto, por favor. No lo digo yo. Lo dijo uno de los consejeros del Consejo Nacional Electoral ayer en Teleamazonas, el ingeniero José Cabrera. Escuchemos, por favor. Los 40 millones nos han entregado 29.900 aproximadamente. 10 millones, el Consejo Electoral presta 2 millones para lo que es Cancillería y 8 millones para lo que es el convenio con las Fuerzas Armadas. En cuanto esté aprobado el presupuesto, según la comunicación de la señora subsecretaria el presupuesto que está en la Asamblea. El presupuesto de la Asamblea. O sea, la proforma del Estado. Así es, en cuanto se apruebe el presupuesto del Estado, nos devolverán esos 10 millones que se ha tomado de los sueldos de los funcionarios y se irá poco a poco complementando las necesidades que tengamos. A ver, espérese. ¿Han tomado ustedes 10 millones de dólares de sueldos de funcionarios del CNE así es, para prestar a la organización del proceso electoral? Así es la colaboración del Consejo Electoral. La madre Teresa de Calcuta. Sí, es la situación económica del país complicada que está. Por patriotas y sacar adelante el proceso. Así es, porque este momento, Finanzas no tiene dinero.
nos ha pedido que de los recursos del plan operativo anual, lo normal que tenemos para el Consejo Electoral de Funcionamiento, prestemos los 2 millones y para Cancillería y los 8 millones para el convenio con las Fuerzas Armadas. Eso es lo que hemos hecho. Se nos ha comunicado que en cuanto esté aprobado el presupuesto nos devolverán, y el resto de dinero que se necesita para los diferentes contratos se irán entregando poco a poco. Igual o similar situación se le ha pedido al Instituto Geográfico Militar, con quien ya se firmó el convenio, pero había que entregarle un adelanto. ¿De cuánto? Ese adelanto aproximadamente 2 millones y medio. ¿Ya se entregó ese adelanto? No, porque tampoco tenía dinero. No se pueden imprimir las papeletas todavía. No, déjeme explicarle. Ya. Esos 2 millones y medio, finanzas no tienen efectivo. Pero le ha pedido también al IGM que de su presupuesto tome ese dinero hasta poder entregarles en lo posterior cuando está aprobado en la Asamblea. 6:50. Ahora sí vaya al baño rapidito, don Robert. No le quiero interrumpir sus necesidades fisiológicas. ¿Qué tal? Yo me he quedado loco con esta declaración. Primero, porque me parece insólito. Yo he tenido la oportunidad, querida audiencia, de seguir procesos electorales en este país desde 1994. Fue el primer proceso electoral que cubrí siendo reportero de RTS, en ese tiempo Telesistema. Si la memoria no me es infiel, fue el proceso de elección de las primeras autoridades del naciente cantón La Libertad, que en aquel tiempo pertenecía a la provincia del Guayas. Ahí fue elegido Paco Tamariz como el primer alcalde de La Libertad. Seguramente los peninsulares deben recordar aquello. Y además fueron las elecciones intermedias, porque nosotros elegíamos en el Ecuador diputados provinciales cada 2 años. Pues cada 2 años teníamos procesos electorales de diputados provinciales. ¿Ya? Desde que yo me acuerdo, no ha pasado esto. Primero, que no tienen plata. Organizan un proceso electoral, pero no tienen plata para el proceso electoral. Después, anuncian que vamos a poner a cambio, o sea, sacamos de un bolsillo, Consejo Nacional Electoral, y sacamos 10 milloncitos y vamos a utilizar eso para poder financiar una parte del proceso electoral hasta que Finanzas nos dé la plata. Finanzas dice: CNE, por favor, aguántame a que la Asamblea Nacional me apruebe la proforma. Aguántame. Pon tú a cambio y yo te doy después. Y lo que dice el consejero, el IGM, CNE, no tengo plata para darte en este momento. ¿Sabes qué? Ponme a cambio de tu presupuesto y yo luego te repongo. Primero, que esto es inédito porque yo no me acuerdo nunca. Insisto, tal vez soy yo el equivocado, pero yo no me acuerdo nunca. No tengo en mi cabeza. No tengo en mi cabeza semejante cosa. De que organizan un proceso, no tienen plata y les toca poner a cambio. Primero. Y segundo, no están cayendo en una ilegalidad. Porque aquí no se trata de que tú sacas de un bolsillo para poner a otro. Para empezar, no es plata privada, es plata pública. La plata pública tiene que ser utilizada para un fin específico. O sea, no es que tú te mandas con la plata en el sector público. Tú eres ministro de Estado, tú eres presidente de la República, tú eres presidente de la función electoral, presidente de la Asamblea, y te mandas solito. El manejo de los recursos públicos tiene una serie de restricciones. Y no es que se pueda utilizar. La plata se la usa para un fin específico. No se puede utilizar plata destinada a gasto corriente. Por ejemplo, para pagar sueldos, esa plata no se puede utilizar para gastos de inversión. O plata destinada a inversión no la puedes utilizar para gasto corriente. Las normas son absolutamente claras en este sentido. Y tengo algunos mensajes en ese sentido. Acá se cita a Armando Bermeo. Justamente me dice, eso de sacar de un bolsillo para ponerlo en otro puede ser causal de glosas. Acá también Andrés me dice: te compro la casa, pero préstame tú mismo para la entrada. El resto ya veo cómo te pago. Gallito, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. ¿Sabrán la ilegalidad que están diciendo? Tomar sueldos para aquello. Es que termina siendo ilegal. Aquí va a haber una discusión legal. O sea, no es solamente la parte insólita, la parte hasta anecdótica
de que están tratando de juntar el real con el centavo para poder financiar un proceso electoral que yo sí creo es absolutamente innecesario. Ojo, por si acaso, a mí no me van a escuchar jamás decir que me opongo a las preguntas, que el 11 veces no, 11 veces sí. No. Ustedes no van a escuchar jamás en este espacio eso. Ni el año pasado con las 8 preguntas, ni en 2017 con el 7 veces no, 7 veces sí. No van a escuchar jamás porque ese no es mi rol. Yo no soy ni actor político ni gran elector. Soy periodista y estoy haciendo opinión. Pero yo hablo de la oportunidad. Lo inoportuno y además lo inconveniente porque no tienes plata. Y sacar de acá para poner acá plata pública puede ser causal de problemas con la Contraloría General del Estado. Es insólito lo que acabamos de escuchar. Yo no entiendo. En un país con tantas carencias, en un país en donde tienen a los proveedores que no les pagan. Parece que se olvidan de la gente a la que no le han pagado. Hay gente que se burla de la tragedia de los proveedores del Estado. Hay gente que hizo un esfuerzo, que hizo inversiones, que pidió prestada plata para poder ganar un contrato con el sector público y el sector público no le paga, argumentando que no tiene plata. Tienen a los gobiernos locales. Hay prefecturas que no tienen para pagar sueldos este mes, que no pueden contratar obras. ¿Qué pasa con el Seguro Social y las asignaciones al IES, el pago de la deuda del Estado con el Seguro Social? Hay una serie de urgencias que tiene este país. Lo que pasa con el sector de la salud. Lo que nos decía hace pocos días que conversamos aquí en este espacio, creo que fue el lunes o martes, con una representante de padres y madres de familia de pacientes que tienen hemofilia, a los cuales el Estado no les provee de medicamentos. Van a las farmacias de los hospitales públicos, no hay medicamentos. Los médicos en unas hojitas ahí les apuntan para que vayan a comprar en la farmacia de la esquina. No tienen plata. Y se meten a organizar un proceso que yo creo bien pudieron haberlo evitado. Acá me dice Tania, no pagan el IVA a los adultos mayores. Yo no entiendo. Ah, y mira tú, gracias, don Javier. Vea, qué buena memoria, don Javier Salgado. Si mal no recuerdo, a Carlos de la Torre le hicieron un lío del sanflautas, dice Javier, por algún manejo parecido. ¿Se acuerdan? Que tomaron una plata, creo que era la plata de la reconstrucción de Manabí, me parece, Javier. Ya que trae a colación esa referencia. Plata que era para la reconstrucción de Manabí, para otra cosa. Por cierto, hablando de la reconstrucción, ¿no es esa una de las razones por las cuales están siguiendo el proceso penal de la reconstrucción de Manabí? Porque supuestamente desde la teoría de la Fiscalía cogieron la plata que debía ser para solventar necesidades urgentes y construyeron el Parque Las Vegas en Puerto Viejo. ¿No es esa la razón del proceso judicial de la reconstrucción de Manabí? ¿En serio? No es así nomás lo que acabamos de escuchar. Acá en Tigrón dice, pero para pagar la deuda externa, maestro, ahí sí puntualitos. Pero por Dios, lo hizo Lazo, lo hizo Moreno, lo hace Noboa. Igualitos. Moreno incluso fue peor, porque lo de Moreno fue en medio de la pandemia. O tenías a la gente muriéndose, cuando tenías una crisis hospitalaria horrorosa, en una situación inédita para el Ecuador contemporáneo. Prefirieron usar la plata y pagar a los tenedores de la deuda bajo el argumento de que tenemos que generar confianza en los acreedores internacionales, entonces hay que pagarles. Porque de esa manera se nos abren las puertas de financiamiento, en lugar de renegociar. Tal vez soy yo el equivocado. Capaz que no se podía, pero ante los ojos del país quedaron como indolentes. Eran como indolentes cuando no satisfacen las necesidades más urgentes de la República y deciden pagar la deuda, irse de viaje, qué sé yo. O organizar procesos que no tienen financiados. Hablen serio. Estas cosas deben ser observadas por la opinión pública y hacer
periodismo crítico como el que procuramos hacer en este espacio, sobre todo cuando hablamos de este tipo de cosas. Yo no soy ningún opositor al derecho que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas a pronunciarse por la vía de un mecanismo de democracia directa como es una consulta popular. Pero si no tienen plata, es insólito que se encaprichen en llevar adelante un proceso para el cual el país no está preparado y económicamente el Estado no lo puede solventar. Ojalá que se entienda lo que estoy diciendo. Por un lado. Pero como tenemos acá, dice acá, gracias Panchito Herrera, hace una pregunta. ¿En qué presupuesto está la consulta popular este 2024? ¿En el CNE? ¿En la Presidencia? ¿En Fuerzas Armadas? ¿En el IGM? ¿En el Ministerio de Finanzas? El mal destino de los recursos puede ser considerado como peculado. Ojo, el sacar de un lado para poner en otro lado, el no destinar la plata para el fin para el que originalmente, plata pública, para el que originalmente estaba previsto, y utilizar en otra cosa, es causal de peculado. Puede haber glosas. Ojo con ese detalle. Ojo con eso. Pero como hay que hacer un juicio crítico sobre todas las cosas, vamos ahora a la Asamblea Nacional, porque también es insólito lo que ha pasado en estas horas. Resulta que el SNAI, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad de Adolescentes Infractores, asegura que una legisladora, la asambleísta Mónica Palacios, difundió un documento falso con el cual, o a partir del cual denunció un supuesto intento de trasladar a un privado de la libertad que sobrevive, que está siendo procesado por el asesinato de Fernando Villavicencio, a la cárcel de Guayaquil. Pongamos en contexto. A mediados del mes pasado, de febrero, la asambleísta Mónica Palacios difunde un video en donde genera esta alerta. Escuchemos un extracto de ese video en la parte que corresponde a lo que estamos comentando, por favor. Hoy, por orden del general Luis Sandumbide, director general de la SNAI, se ha pedido el traslado del único gatillero vivo que asesinó a Fernando Villavicencio, más conocido como alias El Invisible. La vida del testigo clave, Carlos Angulo, corre peligro. Una fuente humana informó a mi despacho que hay un acuerdo para trasladarlo a Carlos Angulo a la penitenciaría de Guayaquil a un pabellón manejado por los choneros. Ese traslado se pretende cumplir el 1 de marzo del 2024. ¿Saben lo que podría suceder con alias El Invisible? Lo mismo que le sucedió al resto de gatilleros. Cuidado, presidente Noboa y su gobierno se convierte en cómplice y encubridor del asesinato de Fernando Villavicencio. ¿O será que quieren utilizar este caso como una moneda de cambio? Muy bien. Esta fue la alerta que generó la asambleísta Mónica Palacios. Póngame el documento, por favor. Mostraba en sus redes sociales un documento, tenemos ese documento, exacto, donde se habla de la supuesta intención de trasladar a alias El Invisible, Carlos Edwin Angulo Lara, a el complejo penitenciario de Guayaquil. Entonces dice la parte pertinente, la plena que estoy yo más ciego cada día, toca ponerme lentes. Entonces habla que el señor Carlos Angulo, bla, 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 de 30 años, actualmente interno del Centro de Privación Provisional de Libertad Pichincha número 4, para que sea trasladado el 1 de marzo, viernes 1 de marzo de 2024, según la asambleísta Palacios, a la cárcel de Guayaquil. Gracias. Pongamos el comunicado, por favor, del SNAI. ¿Qué dice el SNAI como respuesta? Se demoró algo así como 21 días, 3 semanas el SNAI para responder. Póngale el comunicado, ahí está. Dice, el pasado 21 de febrero, la asambleísta Mónica Palacios acusó al general Luis Eduardo Sandumbide López, director general del SNAI, de haber ordenado el traslado de la persona privada de la libertad, Carlos A., El Invisible, supuesto vinculado al caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Al respecto, informamos que el documento utilizado por la asambleísta Palacios para realizar esta acusación del memorando número tal, del 14 de febrero del 2024, es falso. O sea, de verdad. Yo no pierdo la capacidad de asombro. El SNAI dice que un documento mostrado por una legisladora en una denuncia pública es falso. El 13 de marzo, el miércoles,
Fue notificada la sentencia favorable al SNAI dentro del juicio número tal, mediante el cual el abogado del privado de la libertad expuso el supuesto memorando como prueba a su favor. Sin embargo, durante la audiencia se demostró que el citado documento no correspondía al original. Hasta ahí, porque ahí viene el famoso exhortamos a la ciudadanía a los canales regulares, la típica que ponen en los comunicados públicos. Gracias. ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí voy a leer la nota que publica Diario El Universo. El 21 de febrero, la asambleísta de Revolución Ciudadana Mónica Palacios publicó en su cuenta de ex que Carlos Edwin Angulo, procesado por el crimen de Fernando Villavicencio, podría ser trasladado a la penitenciaría de Guayaquil, a un pabellón manejado por los choneros. Lo acabamos de escuchar. Ese fue el video del asambleísta Palacios. Palacios adjuntó a su mensaje un documento de fecha 14 de febrero en el que se señala que Luis Zaldunvide, director general del SNAI, dispone a acatar una recomendación para trasladar al sospechoso, quien se encontraba en el Centro de Privación de Libertad Pichincha número 4, la cárcel de Cotocollao. El texto tenía la firma electrónica de John Montesinos, director de Planificación, Procesos de Gestión de Cambio y Cultura Organizativa del SNAI. Dicho documento difundido por la legisladora es falso. Así se confirmó en un proceso judicial por un pedido de habeas corpus que interpuso en contra del SNAI Carlos Edwin A., conocido como el Invisible, con el fin de evitar su traslado a la cárcel de Guayaquil, alegando que su vida corría peligro de ser enviado a un centro de rehabilitación de la costa. El procesado planteó el recurso legal poco después de la publicación que hizo Mónica Palacios en redes sociales. Para sustentar su solicitud, presentó como prueba el documento compartido por la asambleísta. Según la Fiscalía, alias El Invisible habría ordenado y coordinado desde la cárcel el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto del 2013. Actualmente está recluido en el Centro de Privación de Libertad Masculino Pichincha 2, donde cumple una sentencia de 54 meses por otro caso. Durante la audiencia de habeas corpus, recordó que en octubre del 2023, 7 procesados en el caso de Villavicencio fueron asesinados en la cárcel de Guayaquil. Manifestó que no pedía su libertad sin un juicio correcto. El abogado interrogó al funcionario del SNAI, John Montesinos, quien afirmó que no suscribió el oficio publicado por la asambleísta y que no conocía del supuesto traslado de alias El Invisible. En la diligencia intervino Diego Roón, en representación del SNAI, señaló que el número del memorando que aparece en el texto compartido por la asambleísta Mónica Palacios en realidad corresponde a una solicitud de vehículo fuera del horario laboral. El funcionario leyó el documento, que es de fecha 2 de febrero y lleva la firma de Montesinos. Esto me parece insólito, igualmente me parece grave. ¿Qué responde la asambleísta Palacios? Que obviamente aquí ejercemos el periodismo balanceado y plural. Escuchemos qué dijo, no, leamos en realidad, qué dijo la asambleísta Palacios en un comunicado. Hace pocas horas se difundió este comunicado. Mónica Palacios dice que el SNAI, de manera dolosa, pretende atribuirme el origen de un documento, situación que compromete y evidencia el funcionamiento mentiroso de su institución. Debo aclarar que la acción de habeas corpus presentada por la defensa de Carlos Angulo con número tal fue inadmitida por la jueza que sustanció el proceso, porque a criterio de la magistrada la acción se debía presentar por la vía ordinaria. Es decir, la jueza no determinó que el memorando haya sido forjado por mi persona. Exijo al SNAI que corrija la información falsa presentada en mi contra, ya que dicho memorando fue entregado. Esta parte es importante. Dicho memorando fue entregado en mi despacho por un periodista el 17 de febrero del 2021, información que está siendo analizada dentro de un proceso de investigación y fiscalización. Finalmente solicito a todos los medios de comunicación que cumplan con su deber deontológico de cotejar la información. Caso contrario, solicitaré la réplica correspondiente amparada en la Constitución y la norma. Gracias. Por eso presento el documento, para que la asambleísta no diga que aquí no se ha leído el documento de ella. Pero hay una parte, esta parte me parece insólita. Dice que el memorando le fue entregado, dice ella, por un periodista el 17 de febrero. Información que está siendo analizada dentro de un proceso de investigación y fiscalización. Pregunta directa y con todo respeto para Mónica Palacios. Asambleísta, ¿usted pudo certificar la veracidad del documento que recibió? ¿Usted contrastó el documento? Al final del día, audiencia, los legisladores pueden pedir información a las instituciones públicas, porque están en su derecho, están en su obligación. Es una atribución constitucional de solicitar información a las entidades públicas, y las entidades públicas tienen la obligación constitucional igualmente de entregar esa información a los legisladores en el ejercicio de su tarea de fiscalización. O sea, esto es simple. Si yo soy legislador y me llega un documento, y es un documento supuestamente oficial, lo lógico es contrastar y verificar su veracidad. Y para eso
voy a la institución porque tengo una prerrogativa constitucional y le pido el documento. ¿No les parece lo lógico? Pero acá se difunde el documento, se alerta, se dice que pasa esto, se acusa a un funcionario y resulta que acá en el comunicado dice que la información está siendo analizada dentro de un proceso de investigación y de fiscalización. Entonces, si está siendo analizada, ¿por qué razón se manda algún video en donde se hace una denuncia pública con base en un documento sobre cuya veracidad no estaban seguros? Por Dios, pongámosle un poquito de seriedad, en serio, en serio. A este país y a la política le falta un poco de seriedad. O sea, creen que los ecuatorianos somos tontos. Pongámosle un poquito de seriedad. Si vamos a hacer una denuncia, hasta para mantener la credibilidad, porque es legítimo hacer denuncias, hay que hacerla con sustento y con base en la comprobación de los documentos, máxime cuando se es legislador. Esto es una opinión mía, justamente sobre esto. Y he presentado el comunicado del SNAI y el comunicado del asambleísta Palacios. Y si no se ha verificado la veracidad de un documento, a mí sí me parece irresponsable hacer una denuncia pública sin estar seguro de que ese documento es real. Así nomás. 7:10. Cierro el comentario porque ya la tengo Michelle Calvache, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conectada. Ya vamos a conversar con ella. Hoy es viernes de Verde Esperanza. Vea, en medio de los avatares, uno no pierde la esperanza. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.